RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Hoy el mar está un poco picado. Las olas rompen según se acercan a la orilla en una playa de Pontevedra. Es el día perfecto para pescar robalizas. Mira, yo pesco en un arenal. La robaliza, cuando entra el agua, cuando entra la marea, viene sobre todo a las zonas donde hay marisqueo, ¿no? Entonces es una zona, un arenal muy grande que hay al lado de la playa de la isla de Tambo, y lo que yo hago es me meto en el agua y voy viniendo a medida que sube la marea y intentando pescar las máximas robalizas posibles. José Manuel Sanjurjo, almirante retirado, por fin tiene tiempo de disfrutar de su afición. Pescar para mí es casi una religión, pero lo utilizo como una manera de hacer meditación, casi. Hace muy poco que dejó atrás una vida de ingeniero naval de altos vuelos, de 19 mudanzas, 4 de ellas internacionales. Pero el destino, o la ingeniería, le tiene preparada una más. Porque yo realmente, en mi profesión es pescar. La armada es un hobby. Pero no, yo tenía pensado ligarme con una multinacional en el tema de misiles. Los planes de jubilación del almirante cambian con una llamada. ¿Y te fuiste a vivir a Cartagena? Sí, yo me convencí a mi esposa, que es una santa, para irnos a Cartagena, pues eso, casi 3 años. En ese momento, en el astillero de Navantia, en Cartagena, las cosas no están yendo bien. Hace 10 años que recibió el encargo de uno de los proyectos más importantes de ingeniería en España, el primer submarino fabricado y diseñado en nuestro país. Pero después de una inversión de 2.135 millones de euros, hay algo que no funciona. Según la prensa, es un error de cálculo. Y el almirante Sanjurjo es el elegido para llevar a cabo el rediseño del proyecto. Soy doctor e ingeniero de armas navales, ¿no? Pero mi especialidad realmente es misiles, ¿no? En Estados Unidos y luego en el Ministerio de Defensa francés, pues fue relacionada con sistemas de misiles, ¿no? Y concretamente sistemas antiaéreos, ¿no? Y nunca pensé que iba a terminar en un submarino, ¿no? ¿Qué pasó con el diseño del primer submarino diseñado y construido en España? ¿Dónde estaba el error? ¿En qué momento se torcieron las cosas y cómo se arregló? Soy Sara Blanco, periodista del equipo de audio digital de RTV Noticias, y creo que los ciudadanos merecen una explicación sobre el programa S-80. Hace 20 años, España toma una gran decisión: convertirse en uno de los 10 países del mundo en diseñar y construir submarinos. Es en 2004, cuando el Ministerio de Defensa firma con el astillero de Cartagena, entonces de Izar Construcciones Navales, el programa S-80 para construir 4 submarinos de diseño propio. Unos pocos años antes llegaba a Cartagena Germán Romero, ingeniero naval por la Universidad Politécnica de Madrid, prácticamente recién graduado. En esa época, España trabajaba en consorcio con Francia. Y justo cuando yo llegaba por aquí, estábamos inmersos en el programa de submarinos Scorpene. Nos encontramos enfrente de una de las naves principales del astillero, la NAS, la nave de armamentos submarinos. Mientras hablamos, decenas de obreros montan el S-82 y el S-83. Un submarino se flotaba y entregaba aquí y el otro en Francia. La Armada Española tenía que renovar sus submarinos. Y aunque en un principio la idea fue comprar esos Scorpene que ya se fabricaban con Francia, hubo un giro, una gran apuesta por la ingeniería e industria españolas. ¿Qué pasó? Nos lo explica Cristian Villanueva, director de la revista Ejércitos y autor del libro El programa S-80, 2 décadas luchando por mantenerse a flote. Se veía limitado como país por Francia porque al final parte de las tecnologías clave de cualquier submarino seguían estando en poder únicamente de Francia, no las compartía. Es decir, aunque era un programa que sobre el papel el 51% era de Francia, de lo que antes era de CNS y después Naval Group, y el 49% era de España, esas cifras hacen referencia al volumen económico global del programa, pero no al componente tecnológico. Obviamente estaba la aproximación política del propio gobierno, que era más proclive a los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aparte hubo hechos como la respuesta de Francia ante la crisis de Perejil, dejando a España hasta cierto punto en la estacada,
Diseñaremos y construiremos nuestro propio submarino y además el sistema de armas será americano y no francés. Una decisión del gobierno de José María Aznar que mantiene después José Luis Rodríguez Zapatero, en la que, según Villanueva, había además otra razón de peso. El sector naval civil estaba en una crisis muy profunda. Se había intentado salvar unificando lo que eran los astilleros civiles del Estado con los astilleros militares, pero pendía la amenaza de las sanciones europeas. Teniendo en cuenta que España, que está en una situación geográfica determinada, que controla el estrecho, que pasan por nuestras costas cables submarinos, etcétera, etcétera, el gobierno entendió que la decisión correcta era crear una empresa naval que fuese lo suficientemente potente como para sobrevivir en solitario, y eso incluía ser capaces de construir no solo buques de superficies en los que ya estaban especializados, sino también submarinos. Diseñar y construir un submarino propio no es algo que se haga de la noche a la mañana. Digamos, el astillero bullía, ¿no? Y estaba bastante ocupado, ¿no? con los escorpenes, y fue migrando personal, ¿no? de un programa a otro a medida que iba avanzando el de los S-80. Los dos proyectos conviven un tiempo. Sigue habiendo ingenieros franceses en el astillero de Cartagena y, según a quien preguntes, entre ellos había más o menos tensión. Y en determinado momento, pues bueno, efectivamente, pues surge, digamos, ese comienzo de ruptura. Un movimiento comercial en la dirección de Navantia enfada a los franceses, que en 2009 denuncian a España por plagio ante el Tribunal de Arbitraje de París. Aseguran que al diseñar el S-80 se está copiando el Scorpène. Es que el Scorpène también era español. Es decir, aunque los planos generales del Scorpène eran franceses, muchos de los subsistemas y mucho del trabajo también era español. No habría S-80 sin la base del Scorpène. Hay que entender que Navantia no tenía en ese momento personal suficiente como para diseñar un submarino desde cero, y hay que entender también que no tendría ninguna lógica. Sería muy estúpido tirar todo el trabajo anterior por la borda y se llega a un acuerdo y lo que hacen es repartirse mercados, básicamente. No tenemos la letra pequeña, ni sabemos qué se estuvo hablando dentro de cada empresa, pero está claro que Naval Group vio aceptable la solución. Una de las principales consecuencias de la ruptura definitiva con Francia es que ya no podemos acceder a su catálogo de materiales ni contar con ciertos proveedores. Es una base de datos con todo tipo de información sobre los componentes del submarino, sus características, costes, tiempos de entrega. Agustín Álvarez Blanco, director del negocio de submarinos de Navantia. Ese catálogo de materiales, pues hay que desarrollarlo y establecerlo. Cuando eres tú el que diseña el submarino, tienes tú que decidir qué materiales pones en el submarino. Fue un gran esfuerzo y una pérdida notable de tiempo y dinero, porque se compraban materiales que a veces después no servían y había que buscar proveedores nuevos. Y un submarino tiene cientos de miles de componentes. Pues un tornillo de un acero, digamos, relativamente corriente, aunque en el submarino hay casi nada de corriente, pues eso es más fácil de comprar. Pero cuando hablamos de sistemas específicos de submarinos, una bomba de agua de mar, pues es un componente que para resistir lo que se demanda en un submarino se acorta mucho la lista de suministradores, y luego tienes pues que estén accesibles, porque hay muchos que el material, el equipo que tienen, lo han diseñado de la mano de su diseñador de referencia, ¿no? de submarinos, con lo cual pues tienen restricciones para poder compartir contigo, para vender. Además del problema con Francia y del catálogo de materiales, hay otro asunto que complica las cosas. Cuando se unifican las empresas de construcción naval civil con la gran empresa de construcción naval militar, no hay carga de trabajo para todos. Y lo que se hace es ir por la vía de las prejubilaciones. Esto supone que buena parte del personal senior lo mandan a casa. Hubo que confiar partes muy importantes a ingenieros junior que tuvieron que hacer un esfuerzo brutal y aprender sobre la marcha. Raúl, del departamento de pruebas, me cuenta al lado del muelle donde atraca el S-81 que fue uno de esos ingenieros junior. Llegó a Navantia en 2001. Hubo que ir formando a todo el personal y yo concretamente, recién entrado, no tenía idea de nada. Estos jóvenes ingenieros tienen que diseñar un submarino que cumpla con las necesidades del Ministerio de Defensa, es decir, que tenga capacidad de ataque a tierra y más autonomía. El submarino llevará un sistema de carga de baterías independiente del aire, el AIP, que dé al submarino algo muy importante: discreción. Hay dos tipos de submarinos, de propulsión nuclear y de propulsión diésel eléctrica o convencional. Los submarinos nucleares tienen energía infinita, pueden estar sumergidos lo que aguante la tripulación, básicamente.
Para España esta era una opción complicada porque implica, entre otras cosas, enriquecer uranio y después gestionar los residuos, pero que principalmente se descartó por una cuestión presupuestaria. El S-80 es diésel eléctrico. El problema es que cada pocos días tiene que subir a una distancia cercana a la superficie y sacar un mástil para coger aire y encender los motores que carguen las baterías. Se llama hacer snorkel y no es nada discreto. El sistema IP puede cargar las baterías sin necesidad de subir a la superficie. Pero cuando se decide esta característica del S-80, el AIP todavía no existe. Hay que inventarlo. Lo que tenemos es una pila de combustible. Nosotros alimentamos esa pila de combustible directamente generando exclusivamente el hidrógeno que necesitamos en cada momento. En este momento, justo detrás de nosotros, en una de las naves del astillero, lo están instalando en el S-83. Es el tercero de la serie. En el S-81 y el S-82 se va a instalar en su primera gran carena, es a los 6 años. Es como la ITV de los submarinos. Rico en hidrógeno que alimenta la pila de combustible. Pero en submarinos convencionales pasábamos de días con las baterías a tener hasta semanas en el caso de un sistema de esta naturaleza. El astillero asume el gran reto que supone diseñar un submarino desde cero, con un sistema de energía que todavía no existe, con las jubilaciones de sus ingenieros más experimentados y una disputa con Francia que les deja, entre otras cosas, sin el catálogo de materiales. En 2013 salta a la prensa. El submarino tiene un problema. Finales de 2012 es cuando, digamos, ya la alerta supera el nivel crítico, ¿no? ¿Qué le pasa al submarino? Según algunas noticias, hay un ingeniero que se ha equivocado en una coma. Ha habido muchas noticias, fake news, ¿no? También se dice que si se sumerge no podrá volver a la superficie por ese exceso de peso. La presión de la prensa te abruma, ¿no? Y es triste, ¿no? Pero además en este negocio nosotros no compartimos hacia el exterior, lógicamente, la información de un programa de defensa. La falta de explicaciones por parte de Navantia alimenta todo tipo de teorías sobre lo que le pasa al submarino. Hay una buena parte del S-81 ya construido, pero no se puede seguir adelante. Hay un error en el diseño. Los ingenieros siguen trabajando en ese ambiente. Que estás viendo cómo se está barajando la suspensión. Raúl recuerda aquellos años como complicados. Yo siempre me he sentido aquí muy a gusto y con mucha seguridad en el empleo, quizá salvo en aquellos años. El clima de desánimo entre los ingenieros es evidente. La sensación de que sus empleos peligran también. Para la prensa, todo el proyecto está en riesgo. Pero Villanueva asegura que el programa, en realidad, estaba garantizado. Está toda la cuestión del empleo. En España, todos los programas militares, probablemente el factor que más importa por encima de las propias necesidades de los militares sea el factor del empleo. Si la suspensión no era una opción, había que averiguar qué estaba pasando en el astillero. Es en este momento cuando suena el teléfono de José Manuel Sanjurjo, doctor ingeniero en armas navales, con una gran formación en gestión, una amplia experiencia internacional en Washington y París, que se había retirado como director de construcciones navales de la Armada. Bueno, había un problema técnico que era un problema de pesos en el submarino. Sanjurjo llega a Cartagena en 2014, con el encargo de hacer el rediseño del submarino y la condición de presidir el astillero. Se para el proyecto y se revisa todo el diseño. El funcionamiento básico de un submarino es el mismo desde el que inventó Isaac Peral en 1888. Fue el primero eléctrico y llegó incluso a lanzar un torpedo. Para sumergir el submarino inundas unos tanques y para emerger soplas los tanques con aire a presión y los vacías de agua. O sea que es un sistema tremendamente sencillo. Hombre, lo que pasa es que hoy en día ayuda la hidrodinámica del submarino a emerger en un cilindro. Pues tienen que convivir 40 personas, no va a tener las comodidades de un hotel, pero bueno, con comodidades que sean aceptables para los estándares de hoy en día. Tiene que tener un sistema de armas, sistema de propulsión, hay que generar oxígeno, todo eso hay que meterlo en el espacio que te da un cilindro, ¿no? Un cilindro que además está sometido, lógicamente, a presiones de compresión y descompresión constantemente. O sea que en general es un diseño muy complejo. ¿Qué le pasaba al S-80? Sanjurjo examina lo que pasa en el astillero y propone pedir la ayuda de Electric Boat, de la Marina Americana. Ellos han tenido problemas similares en un proyecto parecido. Su submarino, el Seawolf,
También tuvo problemas de peso y, de hecho, solo construyeron 3 y cancelaron el proyecto. Un almirante de Electric Boat desembarca en Cartagena y empieza a preparar un informe. ¿Cómo es posible que el submarino haya acumulado un sobrepeso de más de 120 toneladas? Electric Boat no deja títere con cabeza. No hay solo un problema en el astillero, hay muchos. El rediseño es solo una de las tareas. Hay que cambiar muchas dinámicas, modernizar el astillero para que sea competitivo. Parte de mi carrera la hice en Estados Unidos y yo venía con una educación muy de ingeniería de sistemas, ¿no? Y eso fue lo que realmente se hizo, ¿no? Volver a revisar dónde estábamos en todo el proceso de ingeniería. En las oficinas de Navantia empezaron a circular manuales de ingeniería de sistemas de la NASA. Era la referencia. Y de ahí pues salió una profunda transformación del astillero. Agustín Álvarez Blanco, ahora director del negocio de submarinos de Navantia, pero que fue presidente también del astillero, llegó al proyecto en aquella época. De la NASA, porque para los americanos, y esto es algo que siempre contamos, el proyecto de un submarino se parece más al proyecto de una nave espacial que al proyecto de un barco de superficie. Y bueno, la cosa es, tú empiezas con unas especificaciones técnicas, las vas analizando y vas haciendo pasos, empiezas con una revisión preliminar del diseño, etcétera, etcétera. Una de las cosas que se implantó en aquella época fue una reunión todos los viernes con todos los implicados en el astillero, para revisar paso a paso cómo avanzaba el proyecto. La revisión del diseño mediante un modelo virtual del submarino. Entonces, en tiempo real, se podía ir siguiendo prácticamente todas las semanas cómo iba el diseño, cómo encajaba todo, etcétera, etcétera. Algunos de los cambios llevan tiempo, otros son más rápidos. Los ingenieros tuvieron que cambiar las corbatas por el buzo para bajar al taller, que antes apenas pisaban. A las 7 de la mañana el engranaje se ponía en marcha. Sanjurjo llegaba con mucha experiencia y las cosas muy claras. Allí le llamaban el abuelo. Había mucho en juego, el futuro del astillero y el prestigio de un programa multimillonario. De la mano de Electric Boat se avanza en el nuevo diseño. La solución que proponen es ampliarlo en 10 metros de largo. Nosotros hacíamos el diseño y si veían algo raro nos lo decían. Decían, aquí hay un área que no está clara, pero nunca daban la solución. Se da la imagen de que la Marina Americana fue la que hizo el diseño lo hizo los ingenieros de Cartagena, ¿no? El nuevo diseño se llama S80 Plus e incluye mejoras que no estaban previstas. Sanjurjo asegura que no fue a Cartagena a jugar al golf, que fueron 3 años de mucho trabajo. Pues yo tenía del orden de entre ingenieros de producción e ingenieros de diseño, pues podría ser unos 300, una cosa así, ingenieros. En general en el astillero entraban al día, me parece que eran de los de 1000 y pico personas. Como decíamos, además del rediseño, el astillero necesita cambios profundos en los métodos de trabajo. Todos estos cambios tuvieron un apoyo importante. Y fui acogido especialmente por los sindicatos, ¿no? Que se comportaron de una manera tremendamente responsable, ¿no? Que para el astillero era un tiempo difícil porque se jugaban casi el futuro del astillero, ¿no? Y así pasaron 3 años. ¿Hay un momento en el que digas ya está o veías que lo ibais a resolver? ¿O? Bueno, yo no tenía ninguna duda que lo íbamos a resolver, ¿no? Y sobre todo con el equipo, el magnífico equipo de ingenieros y de operarios que tenía en el astillero, ¿no? O sea, si tú sigues un proceso de ingeniería, lo que llamamos ingeniería de sistemas, tienes la seguridad que llegas al final, lo que llamamos nosotros la revisión crítica de diseño, que es que el submarino está perfectamente, el diseño lo acepta el cliente, en este caso el Ministerio de Defensa, y queda listo para producción en masa. Yo mi compromiso era llegar a la revisión crítica de diseño y no pasar de ahí, ¿no? Porque yo creo que tampoco es bueno que estas cosas se personalicen demasiado, ¿no? Lo lógico es callar relevo. Y entonces, bueno, yo lo tenía decidido. De hecho, yo creí que iba a durar menos. Luego quedaba realmente terminar la construcción, ¿no? Y la construcción se hace aquí, en esta nave del astillero, donde Agustín Álvarez y Germán Romero me han contado la historia de este programa. Me ponen un casco y un chaleco reflectante y sigo a mis guías siempre por dentro de unas líneas amarillas que hay pintadas en el suelo. Es la zona segura. Aquí se trabaja con material muy pesado. Hay soldadores trabajando con hierro, acero, y todo tiene una escala poco humana. Hay andamios con varios pisos en los que trabajan los obreros, que parecen hormigas. Aquí es donde realmente construimos el submarino y donde lo unimos.
Submarinos consta de 5 secciones. Me acompaña Ramón Sánchez Ortiz, jefe del Departamento de Servicios Auxiliares del astillero. Me encanta mi trabajo aquí. Es un auténtico enamorado de su trabajo. A la Unión embarcamos todos los equipos, todos los materiales, cables, válvulas, equipos que tienen que ir a bordo, en las 5 secciones separadas y un barco unido que es el siguiente que va a ir al agua y ya pasa a la responsabilidad de Raúl. Raúl pertenece al departamento de pruebas y organiza las navegaciones del submarino, una vez que sale de aquí. De las navegaciones y probarlo en mar. ¿Me enseñáis un poco qué estabais haciendo ahora? O... Pues mira, nosotros estamos hoy no es un día cualquiera en el astillero. Hoy, por primera vez, se está instalando el sistema procesador de bioetanol de la IP. Y los equipos entran muy justitos. Te estoy hablando que entran con centímetros de diferencia en la circunferencia del barco. Son maniobras de equipos muy caros y equipos muy pesados. Hablamos que embarcamos equipos que pesan 40, 50 toneladas. Lo complejo del submarino es meter todos los equipos dentro del submarino. Tú miras al techo y no ves el casco de los cables, equipos, tuberías que lleva, no se ve. Para desmontar una válvula hay que desmontar a lo mejor 4 días de trabajo. Este buque estamos hablando de en torno a 6.700 cables, estamos hablando en torno a casi 9.000 tubos. Ramón, antes de trabajar con el S-80, fue marino mercante, especialista en la rama de máquinas. Entró en Navantia por oposición como maquinista naval. ¿Dónde va a salir el eje con la hélice? La hélice es... Si te fijas, por ejemplo, en ese submarino está todo encapsulado. Mientras se instala el AIP en el S-83, el 82 ya está ensamblado. Será el siguiente en tocar el agua. Lo tengo aquí al lado. Ramón me explica. Y la hélice está a la vista, pero está todo cubierto con un andamio y encapsulado. Y para entrar ahí hay que tener un permiso especial. La hélice es una cosa que es desarrollo y tecnología punta y eso no se puede ver. En ese sentido, sois un astillero y un taller un poco especial, ¿no? Sí, porque un submarino es un arma de guerra, es así, y la firma acústica es muy importante. Me fascina este taller donde todo parece llevar un orden perfecto. Hay mucha gente ahora mismo en esta nave, no sé, más de 50, 80 personas, cada uno concentrado en su tarea. Otra de las cosas que llama la atención es el ruido. Contadme qué es lo que suena. Todo lo que está sonando son todos los equipos de ventilación y aspiración de humos. Todo el trabajo de soldadura y todo lo que desprende de humos y de sólidos hay que capturarlo. Estos son secciones y esto es un submarino completo. ¿Y esto se une aquí? Sí, se une aquí. Tenemos unas máquinas... La soldadura de un submarino se hace en caliente y tienen unas máquinas específicas para ello. Acercar las secciones, se alinean y entonces ya se hace todo el proceso de soldadura. Es un proceso muy complejo, que tiene que además ser muy exacto porque el barco no puede romperlo. Cada 10 metros de profundidad es 1 kilo de presión. La cota de este barco es una cota alta, no te la puedo decir, y es una pasada ver cómo se acercan las secciones, cómo se separan, cómo se nivelan, es precioso. ¿Esto qué es? Esto es un falso plomo. Esto es lo que en el buque se llama lastre fijo. Tiene que haber siempre una correspondencia de lo que es el volumen que tiene el buque con el peso que tiene. Y cuando se termina de usar verdadero plomo, que tiene una densidad superior, un peso mucho más grande que este completa el espacio. A ver, ¿lo puedo tocar? Este es de teflón. No, pues el de verdad... Yo no tengo tanta fuerza. El de verdad no puedes cogerlo. Este es el de verdad. No. Este que tengo en mi mano tiene 22, 23 kilos. Y vosotros trabajáis aquí todos los días, ¿no? Bueno, mi sitio es un poquito más cerca del agua, por suerte. Luego lo vamos a ver, ¿no? Salimos de la nave. Desde aquí se ve la ciudad de Cartagena, el puerto, el mar. Aquí la perspectiva cambia. Si dentro el submarino parecía gigante, ante la inmensidad del mar parece pequeño. El submarino lo he visto de lejos, no nos podemos acercar por razones de seguridad, nos dicen. Aunque en realidad, cuando está en tierra, se puede ver perfectamente, desde el puerto de Cartagena. De la nave salen unos raíles hacia el dique flotante, al que se sacan las 3.000 toneladas que pesa el submarino. Una tarea delicada y minuciosa que lleva unas 12 horas. Yo fui el que lo puso a flote, o sea, era el responsable de maniobra. Mucha alegría, mucho nervio, mucha responsabilidad, porque poner el submarino a flote en el dique es una labor que tienes que estudiarla mucho y tienes que tener mucho cuidado, pero mucha alegría. El S-81, el prototipo, el primero de la serie, tocó el agua por primera vez en mayo de 2021. 2 semanas antes se celebraba la ceremonia de botadura. Bueno, pues en ese momento te puedes imaginar la emoción, ¿no?, que supone. Yo lo viví en primera línea porque estuve con su majestad. A la botadura asistieron los reyes, la plana mayor del Ministerio de Defensa, de Navantia, de la región de Murcia,
y la princesa Leonor, encargada de cortar la cinta que hace que caiga la botella sobre el barco. De un montón de años de trabajo, de esfuerzo, con lo cual la alegría en el astillero pues se desbordó. Ramón fue el encargado de preparar especialmente esa botella, de vino español, para asegurarse de que rompiese y que no salpicase a la princesa. Otra historia apasionante que espero que alguna vez pueda contar en un podcast. La botadura es casi tan importante como los 20 años previos de ingeniería. Si no sale bien, es un mal presagio. No fue el caso. El submarino queda bautizado como S-81 Isaac Peral. Acto seguido, cuando el buque se puso a flote, vino de lo que es el dique flotante, aquello se sumergió, nos lo depositó aquí en el agua y se amarró aquí. Fue un momento muy bonito y bien que lo celebramos. No lo vi el momento de la puesta a flote, pero porque iba dentro del submarino. Germán Romero, aquel ingeniero que llegó a Cartagena recién graduado cuando todavía no existía el S-80, es ahora el director del programa. Porque nos iban contando desde fuera qué es lo que estaba pasando, es decir, el momento en el que ya hemos tocado el agua y evidentemente pues fue algo tremendamente emocionante. Pues ya compruebas que efectivamente el que has construido... Es como un hijo, ¿no? Que ya camina. Es como un hijo que ya camina. Es como un hijo, sí. Nos iremos de la mano de la Armada, ¿no? Acompañándolo. Sí, sin duda, el submarino pues nos ha quitado muchas horas de sueño a lo largo de años y digamos estamos en otras etapas ya. Esto que tenemos aquí es el muelle de pruebas. El S-81 se entrega a la Armada en noviembre de 2023, pero sigue en pruebas. Hay muchas cosas pendientes de revisar. No hay que olvidar que es un prototipo, así que se van haciendo navegaciones y paradas programadas para hacer ajustes. Hay un listado de puntos que requiere la Armada y se van certificando. Y cada mañana a las 7, prontito... El S-81 lleva más de 100 días de navegación. En inmersión y a máxima cota operativa, pues estás viendo unas pantallitas, pues dónde estás, y vas allí pues diciendo, oye, ¿esto crujirá como en las películas? Pues no. No, pues lógicamente hay que verificar que el submarino es capaz de llegar a la superficie desde determinada cota, en un determinado tiempo. Claro, en ese momento hay que inclinar mucho el submarino y salir muy rápido. Ahí sí te das cuenta que te inclinas y te tienes que agarrar, ¿no? No sé si podéis decir a cuánto baja el submarino. No, bueno, eso es un dato clasificado. El 28 de noviembre de 2024, día de publicación de este podcast, el S-81 pasa definitivamente a la Armada. El programa ha sufrido innumerables retrasos y con el último, las nuevas fechas de entrega de los 3 submarinos pendientes son 2026, 2028 y 2030. El ataque a tierra, uno de los requisitos del Ministerio, se incorporará en 2027, tras descartar 2 sistemas americanos y decantarse recientemente por un misil noruego. El proyecto recibió 1.771 millones más de lo inicial, quedando el techo de gasto en 3.906 millones de euros. Podemos decir que Manuel Corral Iranzo ha hecho historia. Es el primer comandante del primer submarino moderno de diseño español y construcción íntegramente españolas. ¿Quién mejor que él para contarnos sus bondades? Un salto tecnológico sustancial. Fundamentalmente es porque contamos con una plataforma con sensores de última generación y lo mismo con los sensores del sistema de combate. Con el nuevo S-81, la Armada podrá continuar con las misiones que ya hacía con los S-70 Galerna. Y recopilación de inteligencia, capacidad para ataque a una fuerza naval, ¿no? Buques o submarinos, capacidad de efectuar operaciones de minado, la infiltración de equipos de operaciones especiales. Y por último yo señalaría la capacidad de disuasión, que es un arma que podríamos decir que da miedo, ¿no? Porque es muy difícil de combatir y tiene un alto poder defensivo. Eso sí, ahora con nuevas comodidades. Quedaron atrás las noches de cama caliente. Es decir, tenemos algo más de espacio de lo habitual. En las anteriores clases de submarinos pues había parte de la dotación que tenía que dormir todos juntos en una misma cámara, en la cámara de torpedos. Pero ahora todo el mundo tiene su propio camarote compartido de 6 personas. Sí, hombre, vamos a ver, la gente de submarinos es una gente especial, ¿no? Realmente requiere una preparación psicológica especial, ¿no? Porque al fin y al cabo hay que estar acostumbrado a eso. Y luego, hay que convivir. La gente, no todos tenemos el mismo carácter, es un espacio bastante reducido durante tiempo, ¿no? Sin ver el sol, en fin, requiere un carácter especial, ¿eh? Bueno, voy a contar una anécdota. Por ejemplo, en mi viaje al Cano llevábamos únicamente 3 películas en blanco y negro,
que las veíamos. Entonces la gracia era ya que todo el mundo se sabía los diálogos de memoria y los íbamos diciendo. Bueno, la situación hoy en día ha cambiado, ¿no? Hoy en día estamos conectados al segundo con todo el mundo, pues ahí pasamos semanas desconectados de todo. Aunque avanza mucho pues la capacidad de entretenimiento, ¿no? Pues con videoconsolas o llevar películas grabadas o series y poder ver, también mantenemos el jugar con juegos de mesa, a las cartas, al dominó. El dominó es un juego que se juega bastante en submarinos, pero bueno, contamos con unos 40 personas, ¿no? Y esas 40 personas están divididas en 3 guardias, que bueno, parte de la guardia controla la plataforma del submarino y la otra parte de la guardia controla los sensores, ¿no? del sistema de combate. Me despido de Raúl y Ramón, que seguirán hoy muy pendientes de la instalación de la IP, y de Agustín Álvarez y Germán Romero, porque hay una visita importante de un cliente de Navantia que podría estar interesado en los submarinos. Además, la India se ha interesado en el S-80, que ha llegado a ser finalista compitiendo con la alemana ThyssenKrupp. La decisión se espera para principios del año que viene. La Armada tiene sus planes. ¿El S-90? Bueno, 2 submarinos más, pues ya no serán exactamente iguales a los anteriores, pues siempre tendrán alguna diferencia o alguna evolución. No sé cómo le vamos a llamar, si es 85 y es 86 o S-91 y S-92. Desde nuestro punto de vista, además, el vender un submarino pues sería completar un ciclo. Con el programa S-80 lo que se ha conseguido es que Navantia sea autoridad técnica de diseño de submarinos. Y esa es una capacidad que solamente tienen 10 países en el mundo. Y este es solo el principio de la historia de cómo España ha conseguido ser uno de los 10 países del mundo que diseñan y construyen submarinos. 20 años después, todavía somos principiantes, por detrás del resto de países de la lista que nos llevan muchos años de ventaja y que tienen diseño y armas propias. Una historia que ha salido adelante y que sigue saliendo adelante gracias a la gente del astillero, a esas más de 1000 hormigas que día a día ponen su granito de arena en el S-80. Y sobre todo entender que ni siquiera Estados Unidos ni la NASA, un proyecto acierta la primera, ¿no? A nadie se le ocurre tirar la toalla y decir, bueno, y ahí hay que seguir, y bueno, y así progresa el mundo y la civilización occidental. Bueno, tú tenías esos planes de irte con una multinacional, ¿no? Y bueno, seguramente con mucho más dinero, ¿no? Pues sí. A lo mejor mucha gente no lo entiende, ¿no? Pero yo creo que lo mío fue una cosa ética, sí. Yo no tenía nada que demostrarme ni demostrarle a nadie, ¿no? Yo fui, si me lié con el tema del programa del submarino, fue una cosa exclusivamente ética. ¿Tu mujer volvería a Cartagena? Sí, no, ella encantada, ella está acostumbrada. Ha sido, repito, ha sido una experiencia personal y profesional magnífica, aunque no sé si volvería a aceptarla. Desde que dejó Cartagena, José Manuel Sanjurjo es vicepresidente de la Real Academia de Ingeniería, presidente de la Asociación de Amigos del Museo Naval y vicepresidente de la Asociación de Ingenieros de Defensa. Se dedica principalmente a la academia y a algún que otro hobby. Tengo un cerebro de un tamaño de 1,5 kilos y la robalizo unos cuantos gramos, sin embargo me ganan muchas veces. ¿Cuántos problemas el submarino ha resuelto pescando? Pues no te vas a creer, pescando yo he resuelto varios problemas de mi vida personal e incluso del submarino, y profesionales muchos, sí. Esto merece una explicación, es un podcast del equipo de audio digital de RTV Noticias. La grabación de este capítulo es de Adrián González en el estudio Música 3 de la Casa de la Radio en Prado del Rey. El guión, montaje y edición de este capítulo son míos. Soy Sara Blanco. Siempre con el apoyo de Aitor Sánchez, Laura Madrid, Marta Vicedo, Juanjo Cubero y el resto de compañeros del área digital. Gracias por escuchar mis infinitas historias del submarino. Seguimos. Otra cosa, el submarino que mandaron el martes, de color divino, pero no flota. Nada, lo echamos al fondo del mar después de comer y todavía no ha subido. No me digas que era un barco. Bueno, costó un trabajo hundirlo, pero con una cosa de ese precio se manda por lo menos un folleto.